El sistema son tres cuerdas que están sosteniendo una maceta. Las cuerdas C y E están enclaustradas en la misma pared, mientras que la cuerda B está en una pared diferente. Vamos a las preguntas del problema. Me dice, para el montaje de la figura, ahí está el montaje de la figura, la fuerza que soporta el cable AC es de 23,56 Newton y la tensión en el cable AB es 50 Newton antes de que se rompan. Con base en esta información se puede afirmar. Bueno, entonces miremos, saquemos esos datos, grafiquémoslos en el problema, colocamos los datos y hemos colocado las fuerzas. Fíjense que colocamos la fuerza en el cable AC en esa dirección, ya que si yo corto la cuerda, se me cae la maceta y se me cae en la dirección contraria a como yo dibujé la tensión. Entonces la tensión sobre el nodo A está actuando en esa dirección, igual la tensión en el nodo B, y de una vez ilustremos la tensión que va hacia el punto E, o sea la tensión AE. Listo, tenemos nuestras tres cuerdas. Bueno, de acuerdo a esa información, la pregunta nos dice, la componente horizontal de la fuerza del cable AC tiene un valor de 35,353 Newton. Entonces coloquemos acá. Bueno, para esta pregunta, si la tensión en el cable AC tiene el valor de 35,355 Newton, la respuesta definitivamente y sin necesidad de hacer operaciones es que no. Bueno, ¿y por qué no? Porque en la situación inicial del problema me dicen que la tensión en el cable AC tiene un valor de 23,56 Newton como máximo. Si esa es la tensión máxima y me dicen que la tensión en el cable AC sobre el plano horizontal tiene ese valor, resulta que nunca una componente va a tener un valor mayor que toda la totalidad de la fuerza. Es decir, si la fuerza son 23,56 Newton, no puede ser que la componente valga más de 23. Entonces automáticamente la respuesta es no. Bueno, respecto a la pregunta B, nos dice el ejercicio, las componentes verticales de las cuerdas AC y AE son diferentes. Entonces vayamos a las cuerdas AC y AE. Dice que son las dos cuerdas que van a la pared. Fíjese que los ángulos con respecto a este plano, ese es un plano, bueno, marquemos aquí los ejes, plano YZ. Entonces, con respecto al plano YZ, la componente TAE forma 30 grados y va hacia la parte derecha. Con respecto a ese mismo plano, la componente TAC forma los mismos 30 grados y va hacia la parte izquierda. Pero adicional a eso, si nos fijamos, esas dos componentes están a la misma altura, acá. Luego yo puedo decir que esas dos fuerzas que estamos viendo ahí registradas están sobre el mismo plano, sobre este plano verde que estoy colocando acá, que es como un plano diagonal. Entonces, si las dos fuerzas están en el mismo plano, que es el plano diagonal, y adicionalmente están separados con respecto a esa vertical los mismos 30 grados, quiere decir que las dos componentes están haciendo exactamente la misma magnitud de fuerza. Y entonces aquí en el B dice las componentes verticales de las cuerdas ADC y AE son diferentes, entonces aquí la respuesta sería falso. Esas componentes son iguales, ya que si los dos vectores son iguales, TAC y TAE, si los dos vectores son iguales, sus componentes también lo son. Entonces, por lo tanto, la segunda es falsa. C. Se puede reemplazar la cuerda AC y AE por una sola cuerda que soporte una carga de 40,824 instalada en D. Bueno, entonces miremos, si yo reemplazo esas dos cuerdas por una sola, eso sí es posible. Eso sí es posible reemplazar esas dos cuerdas por una sola. Entonces vamos a colocar aquí una sola cuerdita que estaría ubicada, eso porque los vectores son iguales, ¿no? Entonces, como los vectores son iguales, yo puedo reemplazar, anular esta carga y reemplazarla por una carga equivalente. ¿Por qué? Fíjense que si yo lo hago, todo quedaría en el plano YZ y sería un ejercicio en 2D.
Y entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer el ejercicio en 2D. Pero entonces, ¿por cuánto reemplazamos esa fuerza? Entonces, esa fuerza tendríamos que sacar la componente. Entonces voy a pasar una horizontal ACE, exactamente una horizontal ahí, o una perpendicular aquí al plano. Esta es una perpendicular a ese plano. Y al hacer eso, lo que voy a obtener acá son dos vectores. Bueno, este primer vector, que lo voy a llamar T de AC sobre el plano YZ. Entonces la azul es T de AC sobre el plano YZ. Y es la componente del vector T de AC. Aquí está nuestro vector, lo de la tensión AC. La componente de la tensión AC, pero proyectada hacia ese plano vertical, el plano YZ. Y lo mismo, la verde es T de AE, o sea, la proyección del vector TAE o la componente de la tensión TAE, pero sobre el plano YZ, sobre el plano vertical. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo esas dos tensiones, pues, y viendo los ángulos, me debe proporcionar un sistema de equilibrio en 2D. Eso de la siguiente manera. Listo, ahí estaría el sistema. Esto es como si me parara yo de frente al plano YZ, ¿cierto? Y al cambiar, al reemplazar la tensión AC y la tensión AE por sus componentes horizontales, entonces tendré esta situación en el plano YZ. Ahora, ¿qué pasa con las componentes sobre el eje X? Porque fíjense que cada cuerdita de estas, si yo tomo acá este triangulito, cuando yo descompongo eso sobre ese plano triangular que mostré ahí punteado en verde, al descomponer eso pues voy a obtener dos componentes. Entonces, por ejemplo, para TDAC obtengo la componente TDAC sobre el plano YZ, pero también tengo la componente TDAC, marquémosla acá, TDAC sobre el eje X, que es el eje que está paralelo a la pared. Pero también tendría sería la misma situación con TDAE. Entonces, para TDAE tendría también dos componentes. Esta que estoy dibujando, que es TDAE, también sobre el eje X. Y la otra que sería TDAE sobre el plano YZ. Entonces, fíjense lo que pasa con la componente TDAE sobre el eje X y la componente TDAC sobre el eje X. Serían de la misma magnitud, de la misma dirección, pero de sentidos opuestos. Eso haría que se anulen las fuerzas por el lado de X, es decir, esas dos fuerzas no estarían haciendo nada para sostener la matera, ¿cierto? Se me anulan y las únicas dos fuerzas que quedan sosteniendo la matera o que me pueden ayudar a sostener la matera junto a la tensión AB son las componentes TDAE sobre el plano YZ y la componente TAE sobre el plano YZ también. Bueno, no es TDAC, perdón, aquí es TDAC, la azul es TDAC, en tanto que la verde es TAE sobre el plano YZ, o sea, las dos componentes de las dos tensiones, pero sobre el plano YZ. Esas dos, junto con TDAB, me van a sostener la matera porque, como ya dijimos, TDAX y TDACX se anulan y no me hacen nada por sostener la matera. Entonces, ahora sí vamos a la pregunta. Entonces, la pregunta me dice que si se puede reemplazar las cuerdas AC y AE, ¿sí? las cuerdas que tienen las dos tensiones, por una sola cuerda que soporte una carga de 40,824 newton instalada en D. Entonces vamos a obtener esos valores y miramos a ver si lo que propone el ejercicio es cierto. Entonces, ¿qué conozco acá? Conozco que la tensión AB me la habían dado inicialmente, son 50 newton. Entonces aquí vamos a colocar que estos son 50 newton. Como estas dos las voy a reemplazar por una sola, entonces obviamente esta tendrá que ser la suma de esas dos. Quiere decir que esta la vamos, si es la suma de estas dos, pues la podemos dibujar así. Y la vamos a llamar T. Esa sería una sola cuerdita con valor T. Y vamos a calcular el valor T. Recuerde que si este es un problema en 2D, solo puede tener dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas acá?
Bueno, entonces para ello de una vez voy a descomponer los vectores, voy a tomar los componentes y voy a montar sumatoria de fuerza en X igual a 0 y sumatoria de fuerza en Y igual a 0, que sería lo siguiente. Bueno, entonces arranco con la componente de T de AB sobre las X, es decir, esta componente T de AB sobre las X. Como es el adyacente al ángulo de 45 grados, entonces será, recuerden que el valor del cateto adyacente es la hipotenusa, que son los 50 newton, por ser adyacente por coseno, ¿no? Entonces por coseno de 45 grados. Listo. La otra componente, pues la otra componente horizontal es esta, que es la tensión que estoy buscando en la única cuerda. El ángulo, como ahí es 30 grados y estoy sacando la componente horizontal, o sea TX, entonces esa TX vale la hipotenusa, que en ese caso, miren, la hipotenusa es T, la tensión de la única cuerda, T, por ser el adyacente, entonces recuerden que vamos por coseno de 30 grados. Esta negativa, ¿no? Porque la componente va para la Z negativa. Listo. Y solo tengo esas dos, entonces igualamos a 0. Si yo reemplazo, entonces al reemplazar, pues ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar 50 coseno de 45, que eso nos da 35.356. Esto será newton, menos el coseno de 30, pues 0,866 por T igual a 0. Y esta la vamos a llamar nuestra ecuación número 1 de sumatoria de fuerzas en X. Ahora, si yo me voy por la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces ¿qué tengo? Las dos componentes verticales. Entonces vamos con las dos componentes verticales, vamos a marcarlas aquí en color naranja. Es decir, esta componente vertical T de AB sobre el eje Y, que como es el opuesto a 45 grados, entonces será T de AB, que es la hipotenusa, y que de una vez la vamos a reemplazar, 50 newton, ¿cierto? 50 newton, como es el opuesto, entonces por seno de 45 grados. Pero recuerde que el seno y el coseno de 45 grados valen lo mismo, o sea que esta me da también 35,356. Listo, ese es T de AB en el eje Y. Ahora me falta esta componente, que ¿quién es? Este es T de AB, tensión, la componente de la tensión sobre el eje Y. Esa, pues el opuesto a 30 grados, ¿no? Entonces será la hipotenusa, que es T, el opuesto, entonces recuerden con seno, el seno de 30 grados es 0,5, entonces de una vez colocamos 0,5T. Y como ambas van subiendo, pues ambas son positivas, entonces en esta también le coloco el positivo. Listo, positivo. ¿Quién va bajando? El peso, entonces menos W igual 0. Y esta es nuestra ecuación número 2. Y ahora tenemos en el sistema dos ecuaciones, dos incógnitas. Solucionamos. Bueno, fijémonos que en la ecuación 1, la incógnita es la tensión, ¿cierto? Entonces despejando de 1, despejando de la ecuación 1 T, ¿qué nos quedaría? Entonces nosotros pasamos todo este término que está negativo, todo el término, todo esto está negativo, al otro lado positivo. Entonces les va a quedar 35,356 newton es igual a 0,866 T, porque pasaría positivo. Y el 0,806 que está multiplicando a la T, pues lo bajo a dividir y entonces me queda T igual a 40,826. Ahora, ¿qué me dice la carga? ¿Qué me dice la respuesta? Que si se puede reemplazar las cuerdas A, C y AE por una sola cuerda que soporte la carga y que valga 40,824. Bueno, por los decimales que perdimos, entonces la respuesta esta es verdadera, ¿no? Sí se puede reemplazar, ahí estamos demostrando que puedo reemplazar esas dos cuerdas por una sola cuerda que tenga ese valor de tensión. Listo, y nos vamos para el inciso D. En el inciso D, o la pregunta D, nos dice: un valor de peso de la carga de trabajo suspendida en A inferior a 55,8 rompe las cuerdas. Bueno, hallemos el valor del peso, a ver cuánto nos da ese peso. Entonces, como en la 1 ya despejamos T, pues ahora yo me voy a la 2 y despejo W, reemplazando T. Quiere decir que cojo este valor y lo instalo aquí donde está T. Entonces, ¿cómo me queda mi ecuación?
me va a quedar 35,356 newton más 0.5 por T, pero ¿quién es T? 40,826 newton, 2 menos W igual a 0. Bueno, si hago los productos, recuerden que primero hacen este producto y el resultado lo suman con este. Este peso lo paso al otro lado para que se me vuelva positivo y poderlo despejar y que me quede positivo. Entonces esto me da, bueno, entonces ese W nos dio 53,769 newton. Bueno, pero ahora me dicen que si un valor inferior a 55,8 rompe las cuerdas con el peso de 53 newton en la maceta, la cuerda AB me queda tensionada en su máxima resistencia. Por lo tanto, obviamente un valor menor a 55,8, o sea 55,7, pues habrá roto ya esa cuerda porque ella solo me aguanta 53,769. Bueno, esto sería verdadero tal como está escrito ahí, pero miremos cuál sería, analicemos más allá del problema, cuál sería el peso máximo que yo puedo colocar ahí en esa maceta y que no se me rompa. Entonces, por un lado ya veo que 53,769 hace que la tensión AB trabaje al máximo, pero no sabemos nada de la tensión AC y la tensión AE. Entonces miremos ahora para esos valores de tensión AC y AE. Bueno, entonces si yo hago que la tensión AE valga 23,56, que es el mismo valor de la tensión AC, los mismos 23,56 newton que me dice el ejercicio, ¿cierto? Aquí al principio me dicen de que antes que se rompan esas tensiones son de 23,56 newton. Entonces, si esto fuera 23,56, este fuera 23,56, obviamente la tensión AB de 50 newton, ¿cuál sería el peso máximo que yo puedo colocar acá y que me soporte exactamente las cuerdas? Bueno, entonces el problema se reduce a lo siguiente. Vamos a borrar esta parte que ya trabajamos. Entonces lo que voy a calcular es el valor de la componente TDAE sobre el plano YZ. Bueno, y para eso pues el trabajo sería muy sencillo, porque no sería sino coger este triángulo, miren, que es un triángulo rectángulo acá, fíjense, es rectángulo acá. Como el rectángulo ahí y este ángulo lo conocemos, ¿cierto? Que son 30 grados, ahí me lo da el ejercicio, son 30 grados. Quiere decir que yo voy a calcular ese vector azul. Ese vector azul viene a ser el cateto adyacente. Entonces, ¿qué yo digo? Que TDAC sobre el plano YZ, sobre el plano YZ, es igual a la hipotenusa, que son 23,56 newton, 23,56 newton, por ser el adyacente, entonces por el coseno de 30 grados. Listo. Eso me daría la componente TDAC sobre el plano YZ, que tiene el mismo valor de la componente TDAE sobre el plano YZ. Quiere decir que si me voy a mi 2D, entonces voy a tener esta tensión por 2, ese valor de tensión por 2. O sea que voy a decir que la tensión en la cuerda, en esa cuerda que yo coloqué ahí, esa tensión es igual a 2 por 23,56 newton por el coseno de 30 grados, que si lo hacemos, esto nos va a dar 40,800 newton. Entonces ese valor es el valor de componente de tensión. Recuerden que las X en las dos componentes no hacen nada por sostener la maceta, sino se anulan. Quiere decir que esta cuerda tiene que trabajar en este valor de tensión y la cuerda AB tiene que trabajar en un valor de 50 newton. Entonces, si miramos este valor de tensión y lo comparamos al que obtuvimos abajo, fíjense que nos da el mismo resultado, 40,826, 40,807. Bueno, el error de decimales que se pierden ahí en el trabajo con seno y coseno. Quiere decir que definitivamente este va a ser mi peso máximo.
con ese peso máximo, mis dos cuerdas están trabajando a su máximo valor de resistencia, es decir, la cuerda AC y la cuerda AE a 23,56 newton y la cuerda AB a 50 newton. Valores por debajo de esto, pues no va a pasar nada, no voy a tener valores de peso por debajo de este valor, no voy a tener ningún problema. Valores por encima sí voy a tener problema. Y como el problema aquí, bueno, no se alcanza a notar, pero aquí es 55,8. Me preguntan que el valor de peso de la carga de trabajo suspendida en A inferior a 55,8 rompe las cuerdas. Obviamente que sí. Obviamente que valores entre 55,8 y 53, bueno, aproximémoslo ahí a 77 newton, van a romper la cuerda, ¿no? Y valores por debajo de este valor de 53,77 newton, por debajo de este, pues no le va a pasar nada a las cuerdas. Con esto queda resuelto nuestro ejercicio.